Meterse con el tiempo siempre trae como resultado enormes consecuencias, alteraciones dentro de la historia, sucesos que ocurren de manera distinta. Y sabemos que dentro de la historia de Infamous, cada título, desde el original hasta Second Son y su DLC Fierce Light, ocurren dentro de una línea temporal alterna creada por Kessler. Pero una gran pregunta que esto nos deja es, ¿cómo era la línea temporal original de Infamous? Aunque esta línea estaba prácticamente condenada, ¿cómo eran los eventos antes de que Kessler viajara en el tiempo? Hay pocos datos dentro del juego y en su breve expansión en los cómics que tocan esto, por lo que intentaremos descubrir cómo es que se desarrollaba la historia de Cole y los conductores dentro de esta línea temporal. Hasta donde sabemos, gracias a datos que se liberan durante la campaña, la historia de Cole pasa de forma exacta hasta antes de la explosión, conociendo a Zeke y volviéndose mejores amigos, practicando y perfeccionando el parkour dentro de Numa Race. Kessler menciona múltiples veces la mala relación que Cole lleva con sus padres, sobre todo con su padre, dejando la universidad para tomar un trabajo como mensajero en Empire City, más que nada con la intención de fastidiarlos. Otra cuestión es lo que pasa con su hermano, ya que en Infamous 2, Cole menciona que tiene un hermano, pero que ha perdido el contacto con él, y dado que Kessler no menciona nada acerca de este, se puede intuir que su historia es de las pocas que permanece igual dentro de ambas líneas temporales. En cuanto a Trish y su hermana Amy, es por culpa de la explosión de la esfera de rayos que Amy muera y que la relación de Cole y Trish se fragmente, ya que la voz de la supervivencia comenzó a culpar a Cole de ser un terrorista y crear la explosión a propósito, lo que hizo que Trish perdiera la fe en Cole, llegando a culparlo de la muerte de Amy. Y ya que en las visiones de Kessler se puede apreciar cómo es que Cole y Trish se casan, teniendo 2 hijos, siendo Zeke su padrino. Y como es la muerte de Amy la que provoca la separación de Cole y de Trish, es obvio suponer que esta está viva en la línea temporal de Kessler. Pero sin duda la interrogante más grande es la bestia y la esfera del rayo. Kessler encabezó el desarrollo de la esfera con planos que trajo desde el futuro, adelantando su creación, quitando a Alden Tate de su puesto como líder de los primeros hijos, arrojándolo a las calles a su suerte. La explosión incrementó sus poderes mentales, volviéndolo muy poderoso. Así que sin Kessler, Alden seguiría siendo el líder de los primeros hijos, y al tener un mejor crecimiento sin las dificultades de crecer en la calle, y al incrementar sus poderes, este sería el doble de poderoso que la versión demacrada que vimos en el primer Infamous. La misión de los primeros hijos era la de alcanzar el potencial de los conductores mediante la tecnología. Por los archivos del juego sabemos que su líder anterior, Richard Tate, buscaba esto y muy posiblemente Alden, su hijo, había buscado alcanzar este mismo objetivo, difiriendo completamente con la forma en la que Kessler llevó a los primeros hijos. En la línea temporal original es casi seguro que los primeros hijos serían una organización aún más grande, ya que en Infamous, después de que Cole vence a Kessler, estos pierden bastante fuerza, llegando casi a desaparecer en Infamous 2, por lo que si Alden continuaba como líder, es seguro que al igual que su padre, habría hecho de los primeros hijos una organización tan poderosa como el gobierno mismo. Sebastian Wolf fue aquel que terminó la esfera del rayo gracias a la información del futuro que poseía Kessler, y más tarde terminaría construyendo una segunda para Joseph Beltran, quien lo obligó a elaborarla. El hecho de que Kessler utilice a Wolf para desarrollar la esfera nos indica que en su línea temporal también es Sebastian quien crea la misma, solo que en muchísimo tiempo después. Kessler aceleró la creación de la esfera para darle sus poderes a su versión del pasado. Sabemos que los conductores guardan dentro de ellos un gen que les otorga poderes. La mayoría de estos se activan con la exposición de energía, como lo fue la explosión de la esfera del rayo. Pero al final de Infamous 2, al activar el ICR se supone que todos los conductores de la Tierra perdieron la vida. Pero en Second Son existen más conductores, lo que podría decirnos que eventualmente
los conductores despiertan sus habilidades con el tiempo. De alguna forma podríamos decir que en la línea temporal de Kessler, la explosión de la esfera sí ocurre, aunque tal vez de una forma más controlada y sin dañar a tantos civiles. Todo esto orquestado por los primeros hijos, dándole sus poderes a Kessler. Pero ¿cómo es que John White se transformó en la bestia dentro de esta línea temporal? Pues sabemos que en el juego, John se vuelve la bestia al ser absorbido por el poder de la esfera del rayo. Y como lo hemos visto, la esfera no da poderes a quienes no tengan el gen conductor, por lo que John siempre ha sido uno. Pero vimos que la sobreexposición a la energía de la esfera fue lo que hizo que John se volviera tan poderoso. Ya que como lo vimos con Cole en su karma negativo, al exponerse a la energía de la esfera por segunda vez, su poder se incrementa. Por lo que para que la bestia exista, John debe absorber una gran cantidad de energía para volverse así de poderoso. Pero en las visiones de Kessler, vemos que la bestia aparece mucho tiempo después de que Cole obtuviera sus poderes, por lo que es poco probable que la esfera que le dio sus habilidades a Cole haya sido la misma que le dio los suyos a John. Así que o existió una segunda esfera que al activarse dio origen a la bestia, o también puede que haya sido resultado de la experimentación, ya que en los cómics vemos que Kessler experimentó varias veces para crear conductores, así que existe la posibilidad de que en la línea temporal de Kessler, los primeros hijos hayan realizado experimentos con gente para crear conductores, siendo John un agente del gobierno asignado a infiltrarse en los primeros hijos. John habría sido sometido a estas pruebas, siendo golpeado una y otra vez con la esfera haciéndolo más fuerte, creando como consecuencia a la bestia. Algo muy parecido a lo que sucede con Doomsday en los cómics de DC, lo que podría explicar cómo es que al principio de su llegada, Kessler es mucho más fuerte que la bestia, ya que de haberlo enfrentado en ese momento, Kessler habría sido el vencedor. Pero al huir permitió que la bestia tuviera tiempo de volverse más fuerte. El ICR jamás habría existido, ya que Wolf desarrolló este artefacto como respuesta al descubrir los verdaderos planes de Kessler y cómo acabaría con tantas vidas inocentes. Wolf desarrolló el ICR para contrarrestar la esfera del rayo, y por lo analizado anteriormente, es bastante probable que Wolf habría estado de acuerdo con las metas de los primeros hijos, liderados por Alden Tate, ya que ellos no buscaban realizar genocidios sin sentido, por lo que jamás se habría inventado el ICR. Lo que haría una buena conexión de por qué Kessler jamás intentó usar el ICR para vencer a la bestia, ya que ésta simplemente no habría existido. La explosión de Empire City y la aparición de Cole fue lo que hizo que Joseph Beltran obligara a Wolf a crear una segunda esfera del rayo. Y fue esta esfera la que le dio sus poderes a Nix cuando Beltran la activó en el pantano de Numa Race, y Kuo obtuvo los suyos al ser objeto de experimentación de la milicia de Beltran. Y la milicia existe para combatir a los conductores, así que sin la explosión de Empire City, la milicia no se habría fundado y la segunda esfera no se habría construido, por lo que Nix y Kuo jamás habrían desarrollado sus poderes, y por ende, Cole jamás habría intercambiado habilidades con ninguna de ellas, lo que explicaría por qué Kessler no posee ningún poder de hielo o de habilidades piroquinéticas. Fue el sacrificio de Cole lo que permitió que la humanidad se liberara de la matanza de la bestia. Sin el ICR, casi todos los eventos de Infamous 2 no habrían pasado, ya que Kessler decidió huir en vez de enfrentar a la bestia, y vemos que ésta siguió devastando las ciudades a su paso, y en caso de que la bestia tuviera los mismos objetivos que en Infamous 2, y el hecho de que Delsin es la única persona de su comunidad que ha demostrado tener el gen conductor, la bestia habría acabado con los familiares de Delsin al destruir las ciudades, provocando así que éste no naciera. Sin duda, analizar cómo habría sido el mundo entero del que provenía Kessler es muy interesante. Solo he querido tocar los puntos más importantes y llamativos.
Habría estado de lujo poder haber explorado esta línea temporal dentro de los juegos como un DLC, en el que tuviéramos que controlar a Kessler y pelear contra la bestia y ser testigo de cómo fue que perdió su brazo a manos de este. Pero dime, ¿cómo crees tú que sería la línea temporal original de Infamous? Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, deja tu hermoso like, comparte y suscríbete. No olvides seguirnos en TikTok, que es este mero, Facebook, que está por acá, e Instagram, para que estemos más en contacto. Yo soy tu amigo Mr. Miracle y esto fue el Protocolo Manhattan. Hasta nuestro próximo encuentro.